no sé qué hacer con mi vida, no sé en qué especializarme, pues yo te diría, tienes que probar, porque sí que es verdad que tú puedes ver aquí que hay una oportunidad en la que tú no tienes match a nivel personal, vas a abandonar. Eso, claro, a nivel mental cansa mucho. Te explota la cabeza. Desgasta mucho porque es como que tu mente tiene que estar mudando constantemente de un mood a otro. Es importante que tenga demanda, pero que también que tenga esa parte de que te atraiga. Yo creo que en el mundo de agencia es fácil ver pues aquello que te gusta y aquello que no, es fácil descartar, ¿no? Porque cuando trabajas con tantas cosas, pues dices, mira, o sea, aquí me motivo mucho y me gusta mucho y además yo creo que puedo aportar un valor extra. A nivel ya de escalar, ¿te está costando más? Amplías. Puedes ampliar. Hay un montón de micronichos. Que notes que tienes el negocio controlado y que el negocio no te controla a ti. Es mucho más sencillo masterizar la habilidad en un sector que decir, joder, especialista para e-commerce, especialista para captación de leads, que hay muchas variables. Totalmente. O sea, ya dominar una plataforma es jodido de narices, imagínate dominar, en este caso, pues diferentes sectores. Bienvenida a un nuevo episodio de Lean Madness Show. En este episodio vamos a responder a una de las preguntas que más nos suelen hacer nuestros alumnos dentro de Lean Madness y yo creo que dentro de toda nuestra trayectoria profesional, que es la de Rubén, ¿servicio generalista o servicio especializado a la hora de ofrecer pues, servicios de marketing digital? Hay muchas ramas dentro del sector del marketing, podemos hablar de SEO, podemos hablar de media buying, podemos hablar de funnels de venta, podemos hablar de un montón de ramas y yo creo que es una pregunta que se hace mucha gente, sobre todo al empezar, que quiere captar clientes o incluso si quieren prestar servicios a una empresa directamente como trabajador por cuenta ajena. Es una pregunta que se suele hacer mucho. Y luego también, incluso, y lo hemos visto hace poquito en una sala de despiece que tuvimos dentro de Lean Madness, una agencia tradicional de toda la vida que ha ofrecido siempre servicios generalistas, pero que veía una buena oportunidad el ofrecer pues, un servicio más especializado, un servicio pues, más enfocado en un nicho concreto, en un sector en concreto. Así que en este episodio pues, vamos a responder a la gran pregunta. ¿Servicio generalista o servicio más especializado a la hora de ofrecer servicios de marketing digital? ¿Tú qué piensas, Rubén? De hecho, yo mismo cuando empecé en este sector no tenía ni idea de por dónde empezar, no tenía ni idea de en qué especializarme y al final lo que hice, hablaremos después, es empezar un poco más generalista, pero luego sí que me fui especializando. ¿Cuándo? No lo tienes claro. Es un melón que vamos a ir debatiendo. Vale, perfecto. A ver, ya me has dicho un poco, ya has dejado como un pequeño spoiler de por dónde puede ir tu opinión. Antes que nada, vamos a dejar claro qué tipos de especializaciones hay dentro del sector de marketing digital, porque yo creo que eso le va a ayudar a nuestra audiencia a saber por dónde poder tirar en el caso de que vean muy claro el tema de especializarse. Para mí hay 4 tipos de especialización directamente, más concretamente. El primero es de plataforma, principalmente. Tú puedes ser especialista en Instagram, puedes ser especialista en TikTok, puedes ser especialista en YouTube. De hecho, esto puede pasar tanto si prestas servicios como media buyer o si prestas servicios, por ejemplo, de community management, de social media management, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería como el primer bloque que encontramos dentro de la especialización a la hora de ofrecer servicios de marketing digital. Exactamente. Incluso un copy puede también especializarse a nivel de VSLs, a nivel de email marketing, es decir, depende también el mercado, depende también del sector y del nicho sobre todo. Luego también tenemos una especialización que yo creo que es de las más reseñables, que es la de modelo de negocio. Yo puedo ser un copy, un media buyer, un experto en embudos de venta, especializado, por ejemplo, en e-commerce, especializado, por ejemplo, en infoproducción, especializado, por ejemplo, en membresías. Nosotros tenemos una membresía, pues es un modelo de negocio, básicamente, pues especializado en membresías. También más modelos de negocio, aplicaciones móviles, por ejemplo, otro SaaS, software también, otro modelo de negocio totalmente diferente. Y yo creo que también es una forma que tenemos que los profesionales de especializarnos. Es una de las más sencillas en realidad. Cuando ya estás empezando, quizás sea la decisión más sencilla de tomar, de irte directamente a un mercado, porque es mucho más sencillo masterizar la habilidad en un sector que decir, joder, especialista para e-commerce, especialista para captación de leads. Es que hay muchas variables. Totalmente. O sea, ya dominar una plataforma es jodido de narices, imagínate dominar, en este caso, pues diferentes sectores. Totalmente. Y conectado con esto, tenemos otra forma de especialización que conecta muy bien con las otras que hemos comentado, que es la de nicho, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes estar especializado en un modelo de negocio como el de e-commerce, pero te puedes ir a un nicho en concreto. Oye, yo soy especialista en negocios de e-commerce del sector moda. Soy especialista en sector de e-commerce del nicho, yo qué sé, en nutrición, del nicho deporte. Entonces estás juntando como por una parte la especialización por nicho y por otro el modelo de negocio. Yo creo que es algo bastante potente y que te hace ser pues, más especialista aún, ¿no? Es decir, ya no eres genérico dentro de que estamos hablando de cosas específicas de un nicho en concreto, sino que eres pues, de un modelo de negocio en concreto. De hecho, si quieres rizar más el rizo, puedes ir a sector, a nicho y a plataforma. Es decir, tú puedes ser especialista en e-commerce de clínicas, no sé, me da igual, de estéticas,
¿vale? Productos de estética, y además especializado en Instagram, sobre todo, o en TikTok. Totalmente. Es decir, puedes rizar mucho más el rizo. Totalmente. Y luego ya tendríamos otra forma de especialización que yo creo que cada vez tiene más sentido, a lo mejor hace años no tendría ningún tipo de sentido, que es por tipo de funnel. Además, nosotros en Lean Madness, que tratamos un montón de tipos de funnels diferentes, que si VSL, que si webinar, que si funnel WhatsApp, que si lista prioritaria, sí que es verdad que hay algunos que son de más peso que otros, pero tú puedes ser especialista también en un tipo de funnel en concreto. Oye, pues yo soy especialista, por ejemplo, en copy para webinars. Pues eres especialista en, por ejemplo, redactar los guiones de un webinar, en redactar toda la estrategia de email marketing para el lanzamiento de un webinar. Para una VSL, ahora que están tan de moda, y de hecho una VSL que tiene, por ejemplo, bastante trabajo a nivel de copy, de hecho nosotros ahora que estamos trabajando con un cliente que estamos trabajando un funnel VSL, pues una copy podría ser perfectamente especialista en VSL y de la misma forma, por ejemplo, un experto en funnels de venta. Oye, yo implemento a nivel técnico, a nivel automatización, a nivel marketing, un funnel VSL, un funnel webinar, una lista prioritaria, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que, como comentaba, es un tipo de especialización que no se lleva tanto, pero que creo que si hay un tipo de funnel de venta que pega muy fuerte en el mercado y que el sector lo demanda, pues es una muy buena forma de diferenciarse. Ya no eres especialista en embudos de venta o copy o media buyer en todo, sino que dices, yo soy un crack, soy súper especialista en este embudo de venta. De hecho, yo siempre digo, domina una habilidad principal y después especialízate o refuerza esa habilidad principal con habilidades secundarias. Lo mismo puede ser en este caso, en esta especialización. Tú puedes dominar un funnel, pero luego también tener funnels complementarios que complementen a tu principal fuente de ingresos. Totalmente. Ya hemos visto como los tipos de especialización que hay dentro del sector de marketing digital. Ahora te voy a preguntar por tu opinión, Rubén. ¿Servicio generalista o servicio especializado a la hora de ofrecer servicios? Aquí depende del punto. Mójate, te tienes que mojar. Aquí depende del punto de partida de la persona o del punto de partida del negocio o lo que sea. Te pongo un ejemplo. No sé qué hacer con mi vida. No sé en qué especializarme. Pues yo te diría, tienes que probar. Tienes que probar. ¿Por dónde empezaría yo? Por aquello, haría un descarte. Es decir, primero pensaría cuáles son aquellas especialidades o habilidades que no cajan conmigo. Esas las descartaría. Porque sí que es verdad que tú puedes ver aquí que hay una oportunidad, pero si después ves una oportunidad en la que tú no tienes match a nivel personal, vas a abandonar. Totalmente. Entonces es importante que tenga demanda, pero que también que tenga esa parte de que te atraiga. Con lo cual lo más sencillo es descarta aquello con lo que no te vayas a sentir a largo plazo realizado. Yo creo que ahí, Rubén, hay una cosa bastante positiva del mundo agencia. Las agencias, pues hay algunas que son más duras que otras. De hecho, yo no suelo recomendar como tal trabajar en una agencia, depende del tipo de agencia, pero una de las cosas buenas que tiene trabajar en agencia es que te curtes, ¿no? En un montón de sectores, sobre todo agencias que son generalistas, pues tú a lo mejor entras como media buyer, como copy, como, no sé, especialista en parte de automatización dentro de una agencia y a lo mejor tocas e-commerce, tocas infoproductos, tocas negocios de servicios. Yo creo que en el mundo de agencia es fácil ver pues aquello que te gusta y aquello que no, es fácil descartar, ¿no? Porque cuando trabajas con tantas cosas, pues dices, mira, pues aquí me motivo mucho y me gusta mucho y además yo creo que puedo aportar un valor extra. Pues cuando salga de la agencia o incluso intentar hacer carrera dentro de la agencia, quiero que especializarme en, pues yo qué sé, negocios de e-commerce, de sector moda, porque ahí soy un hacha, me siento a gusto y con lo cual, al sentirte a gusto, pues vas a ofrecer un mejor servicio, ¿no? O un mejor trabajo cuando estás trabajando en una empresa. Yo creo que eso también es importante. Exacto. Entonces, si no sabes qué hacer con tu vida, agencia, te curtes y coges lo que te gusta y sobre todo detectarás aquello que no te gusta. Ahora bien, cuando ya tienes un poco claro por qué rama quieres ir, por qué especialización quieres ir, yo sí que soy defensor de que la especialización es importante. Primero, tu mensaje va a comunicar muchísimo más con la audiencia a la que te diriges. No es lo mismo decir aumentamos tus ventas o lleno tu clínica dental de pacientes en 30 días. O sea, va a conectar mucho más ese mensaje con el avatar específico. Y la parte también de prueba social, ¿no? Es decir, cuando, de hecho nosotros hablamos mucho de funnel caso de éxito, ¿no? De mostrar un caso de éxito para intentar cerrar una llamada de ventas, para hacer una propuesta comercial. No es lo mismo que a una persona, a una clínica dental, con el ejemplo que seguías, tú le muestres varios casos de éxito que has conseguido con clínicas dentales que le muestres que has conseguido un caso de éxito con un e-commerce de, yo qué sé, de nutrición. Pues no tiene nada que ver. Entonces, la gente como que no se va a vincular realmente a ese caso de éxito, ¿no? Entonces, yo creo que también es una parte bastante importante. De hecho, hace nada tuvimos una reunión con un potencial cliente y una de las primeras cosas que nos preguntó es ¿me podéis enseñar vuestros casos de éxito portfolio de este sector? Exacto, en concreto? Totalmente. Entonces es importante. Luego, segundo punto, cuando tú consigues especializarte en un sector, en un avatar, en una plataforma, me da igual, lo que vas a hacer es masterizar. Totalmente. Es decir, vas a conseguir encontrar esas teclas que a lo mejor cuando tú tocas de todos los palos no consigues ir un paso más allá. Y cuando tú te especializas concretamente,
consigues ese 20% quizás más que si tocas todas las ramas. 100%. ¿Qué te permite la masterización? Te permite agilizar tiempos. Tú sabes ya las estructuras que funcionan en este sector. Sabes los copies que funcionan en este sector. Sabes los ángulos que funcionan en este sector. Es decir, vas más a lo seguro. Sin embargo, tú, aunque domines una plataforma, aunque domines una habilidad, la realidad es que cuando te enfrentas a un nuevo sector, ¿qué pasa? Tienes una parte de ¿qué? De análisis. Trabajo previo, investigación. Auditoría, 100%. investigación, funnel hacking, a ver qué se está haciendo, a ver qué prácticas hay, a ver qué prácticas no son buenas. Todo eso te lo ahorras. Y yo creo que aquí hay un punto también relacionado con lo que comentas de salud mental, ¿no? Porque cuando empiezas a trabajar, yo sobre todo me veo reflejado en mi situación, en mis inicios, ¿no? Pues que cogía de todo. Pues mi primer cliente fue un restaurante de comida rápida, estilo KFC, de aquí de Valencia. Luego fui al mundo startup, luego fui al sector de los festivales de música. Es decir, he tocado absolutamente de todo. Y sí que es verdad que en los inicios, sobre todo cuando tienes a lo mejor 5, 6, 7 clientes, empiezas a tener muchos clientes porque a lo mejor no son fees suficientemente altas como para tener un sueldo que te dé calidad de vida. Claro, plantear una estrategia de e-commerce, plantear una estrategia para un infoproducto, para, yo qué sé, para un negocio de servicios, para captación de leads, de un embudo de una escuela de formación. Eso, claro, a nivel mental cansa mucho. Te explota la cabeza. Desgasta mucho porque es como que tu mente tiene que estar mudando constantemente de un mood a otro. Y en cambio, cuando estás especializado en un determinado sector y ya tienes cierta experiencia, obviamente al principio te va a costar, partes de cero, pues tienes que establecer tu propia metodología, tus propios procesos exactamente, pero una vez los estableces y ya los tienes rodados, cuando te entra otro cliente de similares características, es como que eres mucho más rápido a la hora de trabajar. Y ya digo, a nivel de salud mental eso se nota una barbaridad, porque claro, tener la mente en un montón de cosas, sobre todo cuando no saben las cosas, cuando te das todo el rato contra una pared porque estás creando estrategias totalmente diferentes para clientes totalmente diferentes, eso frustra bastante. Yo creo que los inicios puede incluso lastrar una carrera o incluso dar miedo, ¿no? Decir, hostia, síndrome del impostor, también totalmente, ¿no? De no conseguir los resultados, no estar dando un buen servicio y eso puede desanimar mucho. Exactamente. Y a eso yo creo que le uniría 2 puntos. El primero es objeciones y precio. A nivel de objeciones, todos sabemos que hay una serie de objeciones universales. Esto no es para mí, no tengo dinero, no tengo tiempo, no sé si esto funciona. Entonces, el no es para mí, o mejor dicho, esto es para mí. Tú, el hecho de haber masterizado la habilidad, haberte enfocado ya a ese sector, eliminas esa objeción de esto funciona en mi sector, ya la eliminas. Totalmente. Porque tienes esos casos de éxito. Eso va relacionado con el funnel casos de éxito, por ejemplo. Y sobre todo, esto es para mí y eres tú la persona. Claro, si tú ya tienes un bagaje, tienes casos de éxito, puedes aportar pruebas que verifiquen y que den veracidad sobre esos resultados conseguidos, y eliminas la objeción de esto es para mí y eres tú para mí. Totalmente. Y hablemos de precio. No es lo mismo el precio el que tú vas a dar cuando eres generalista que cuando eres especialista. Valor percibido. De esto hablamos, de hecho vamos a hablar mucho en el podcast de esto, en episodios posteriores, pues es importante, ¿no? Intentar aumentar el valor percibido cuando alguien te percibe como que eres único, como que le ofreces algo diferente a todo lo generalista que hay en el mercado, tu valor percibido aumenta y con lo cual puedes establecer fees, tanto fijas como variables, mucho mayores. Exactamente. Eso para mí es clave. Volvemos al principio. Tu mensaje conecta más con un avatar específico, llamas la atención, porque cuanto más específico sea un mensaje y apunte a un dolor concreto, a un deseo, más vas a conectar, y luego una oferta vas a tener alineada justamente con ese avatar y ese problema. Con lo cual la persona va a percibir tu oferta por encima de la competencia. Totalmente. Me gustaría sacar un tema, Rubén, que yo creo que también es una pregunta que suele hacer mucha audiencia, sobre todo cuando toma la decisión de, vale, Hugo, Rubén, me habéis convencido, voy a especializarme o voy a empezar por especializarme. Oye, es que el mercado es demasiado pequeño. Es que voy a, yo que sé, a infoproductores relacionado con la maternidad. Y tú puedes pensar, hostia, eso habrá pocos infoproductores, hay poco mercado. Obviamente hay que hacer un análisis de mercado, hay que ver cómo se está comportando el mercado, cómo está creciendo. Pero en la mayoría de ocasiones yo lo que me encuentro, y creo que estamos los dos de acuerdo, nos encontramos en el que hay suficiente mercado. Y sobre todo porque faltan profesionales especializados en ese mercado. Con lo cual es mucho más fácil diferenciarse y euros, miles de euros, hay. Es decir, una fee para que te la puedan pagar y para que tú puedas vivir únicamente ese sector, lo hay. De hecho, suele ser como una falsa creencia totalmente de, no, es que este mercado o este nicho o este modelo de negocio no puede vivir. Lo más seguro es que sí, obviamente hay que hacer un estudio de mercado, pero yo creo que esto es importante ponerlo en la palestra porque puede ser una barrera mental de muchas personas. Yo creo que es una de las mayores falsas creencias que hay. Yo también caí en ese error de pensar, es que a lo mejor me estoy ennichando demasiado. La realidad es que, salvo casos concretos, es una falsa creencia. Obviamente hay que hacer un estudio a nivel de tamaño de la audiencia.
del crecimiento de ese mercado, a lo mejor está justamente cayendo la demanda, y de la evolución de los ingresos, y del poder adquisitivo que está dispuesto a pagar ese avatar o ese nicho. Pero partiendo de eso, la realidad es que si tú ofreces servicios, no es lo mismo que vender servicios que vender formación. Tú cuando vendes formación, pues obviamente sí que es más posible que llegues al techo de mercado. Pero cuando tú vendes servicios uno a uno, es muy complicado que 100%. se te quede pequeño el nicho. Claro. Y sobre todo a aquellas personas que a lo mejor se quieren quedar toda la vida como freelance, que no tienen ninguna intención de crear una agencia, es decir, no quieren esa parte de escalabilidad. Con el paso del tiempo, cuando ya han masterizado esa habilidad y están especializados y pueden coger clientes como más premium, realmente es que se puede vivir bien. Eso ya dependerá de cada uno, porque cada uno tiene sus objetivos. Puedes tener 3-4 clientes grandes y vivir con eso, genial. Claro, son 3-4 clientes de un país, España. Imagínate, y de hecho yo esto siempre intento decírselo a mis alumnos, yo que soy media buyer, España es España, pero claro, tenemos Latinoamérica y tenemos el resto del mundo. O sea, nos podemos ir a Estados Unidos, nos podemos ir a Alemania, nos podemos ir a, yo qué sé, a cualquier otro país y donde vamos a encontrar potenciales clientes. Esto ya obviamente sería un estadio siguiente y dependerá un poco de las necesidades y de las ambiciones que tengamos, pero que vamos, que el mundo es muy grande, ¿no? El mundo es muy grande y hay clientes para todo el mundo, a no ser que te vayas a algo hiper específico, donde además a lo mejor también la conciencia de la persona sea un nivel de conciencia muy bajito, por lo tanto no valore tu trabajo y te pague mal, pero bueno, sí, yo creo que son casos contados y creo que se detecta enseguida. De hecho, como reflexión final también te diría, tú, si tienes que tomar una decisión, yo diría, enníchate lo máximo posible, dentro de unos límites, obviamente, pero enníchate lo máximo posible y cuando consideres que has masterizado ya ese mercado, ya escalas. Exactamente, cuando consideres que ya has hecho todo lo que tenías que hacer y ves que a nivel ya de escalar te está costando más, amplías. Puedes ampliar. Exactamente. Tú puedes ir al mercado hay 3 grandes mercados, ¿no? Dinero, salud y relaciones. Pero claro, dentro de salud, ¿qué hay? Hay un montón de micronichos. Entonces, cuanto tú seas más específico, más vas a conectar. Que llegas ahí, lo dominas. Que tengas estabilidad, ¿no? Que notes que tienes el negocio controlado y que el negocio no te controla a ti. Ahí es cuando te puedes plantear lanzar nuevas verticales. Exactamente. Puedes ir el abanico, sigues en el sector de la salud, Totalmente. Pero a lo mejor amplías un poquito más. Y ahí tienes mayor rango ya. De hecho, ahí a nivel estratégico, lo que hacen muchas agencias y muchos freelance, más agencias, es decir, más empresas, lo que hacen es crear marcas comerciales. Entonces, a lo mejor tienen una agencia generalista y luego tienen agencia tal para este sector, agencia tal para este sector. Y es una forma también que a nivel de comunicación y marketing, pues volvemos a lo mismo. Estás creando una empresa que es especialista y que de cara al mercado se vende como especialista. Yo es una opción que de hecho veo muy interesante, porque si tienes una agencia, no es lo mismo ir a agencia 360 de todos los mercados que ir directamente a añadir verticales por cada especialización. O eso, o por lo menos yo te diría que una landing por cada avatar, por cada mercado en el que tú te quieras captar clientes, como mínimo. Totalmente. Sin embargo, la realidad es que la mayoría se va con un mensaje muy general, con lo cual no conecta. Cuando tú no conectas con un mensaje, CPLs más altos. Perfecto. Y te cuesta más convertir. Pues nada, un poco yo creo que para resumir, tanto Rubén como yo estamos 100% convencidos de que el camino, sobre todo al inicio, de una persona que está empezando es la parte de especialización, masterizar, hacerte un puto crack muy bueno en ofrecer un muy buen servicio al cliente y muy buenos resultados, que yo creo que es una consecuencia, ¿no? Cuando das un muy buen servicio y tienes una muy buena metodología y tienes los procesos muy pulidos, los resultados acaban llegando a medio y largo plazo. Si no llegan los resultados, es que a lo mejor eres un poco tienes que pulir esos procesos y esa metodología. Entonces, ese sería el resumen. Empezamos por una parte de especialización, puede ser por plataforma, por nicho, por modelo de negocio, por todo lo que hemos comentado. Y luego ya, en el caso que ya queramos escalar, pues ya podemos ir abriendo un poco el negocio e integrar nuevas verticales. Y como tip final también te diría una parte que yo creo que nos olvidamos todos, que es documentar. Cuando tú consigues ya, te nichas, te especializas y documentas cada acción que estás realizando y después ves qué funciona, qué no funciona, es cuando ya masterizar te va a ser mucho más sencillo. Es un buen melón para otro episodio. Claro, de hecho, lo apuntamos como idea. Documentar creo que es la gran tarea de cuando empezamos, que lo vemos algo que no es tan necesario y luego te hostias porque ves que si quieres escalar, si quieres crecer, tienes que documentar procesos. Totalmente. Pues nada, chicos, eso lo tendréis en otro episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Lean Show.